Yuska. Muy buenas noches. En unos 5 minutos estamos comenzando, doctora Toledo. Vamos a esperar que Sí, se no hay conecte. problema, no hay problema. Yo espero. Buenas noches con todos. Le doy la bienvenida a todos a la Escuela de Posgrado Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad vamos a presentar el webinar de retos de terapia psicológica para el tratamiento del cáncer con la doctora a cargo, la doctora Marilyn Toledo, que cuenta con doctorado en psicología, un máster internacional en cuidados paliativos en la Universidad de Palmas de Gran Canaria. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el nivel público en el Hospital Militar Central y privado en clínicas oncológicas de referencias. Presidenta de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, Dirección Relaciones y Convenios Internacionales de REC Iberoamericanas de Psico-Oncología. Cuenta con formaciones de psicología en el Hospital Universitario Basurto, España, y enfermedades crónicas de Alabama, Cuba y Cáliz, Colombia. También es experta docente de pregrado y posgrado del Perú, docente universitario de Europa, de Miguel Cervantes. Con ella le damos la bienvenida a la doctora Marilyn Toledo a este webinar tan especial que le hemos preparado para ustedes de retos de terapia psicológica para tratamiento del cáncer. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Nadiuska? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Y qué fecha tan especial? De pronto nos convoca hoy, que es 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y, y yo sin más preámbulo quiero ir compartiendo con ustedes y quizás allí podamos ir también disertando y al final me puedan hacer alguna consulta. A ver, voy a ir compartiendo. A ver, y voy a poner la presentación. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, sí se Listo. ve bien. Muy bien. Este webinar se está siendo organizado por el programa de especialización de psico-oncología de la Universidad Norbert Wiener en la Escuela de Posgrado. De hecho, para esta sería pues la sexta promoción, digamos, que se estaría convocando. Ya hay 5 grupos que hemos podido compartir la mirada desde el enfoque de la psico-oncología en el trabajo con el paciente con diagnóstico oncológico. Me pedían un poquito que habláramos sobre los retos de la terapia psicológica para el tratamiento del cáncer. Y allí yo no sé si todos los que estamos en sala, de hecho somos psicólogos quizás, o son estudiantes de psicología, bachilleres de psicología, pero es un reto hablar de terapia porque la terapia ustedes comprenderán que es más, hace poco escuchaba a Carlos Salaquet, que es past president de la Sociedad Interamericana de Psicología, decir, estábamos en el Congreso de la CIP, ya en la presencialidad en Concepción, en Chile, y para él decía que hay más de 1000 formas de hacer terapia. Entonces, yo cuando pensaba en este webinar, decía, ¿cómo jalar en unos cuantos minutos el poder enfocar algunos de repente de los principios, pero tratar de hilar, ¿no? De hilvanar, de hacer una red que pueda generarnos a nosotros la necesidad de reconocer que la intervención psicológica desde el punto de vista psico-oncológico para el paciente con cáncer es esta construcción, o sea, es esta formación también en terapia. Y quiero empezar con ello. Este es un cartel que salió hace unos años y yo le agregaba esta otra, porque si ustedes cierran los ojos 5 segundos si quieren, no sé, les pediría que por ahí lo hicieran, y piensen en una paciente con cáncer o en un paciente con cáncer. Hoy puse mujeres por la fecha, por el 19 de octubre. Yo no sé si las primeras imágenes que aparecen son estas. ¿Cierto o no? Por ahí en algún momento voy a intentar también leer algunas. Y, ok. Entonces, quisiera
que de repente, así, en esos 5 o 10 segundos que han podido cerrar los ojos, si es que aparecen, pensamos en un paciente con cáncer y aparece el paciente con alopecia. Con ese paciente en tratamiento de quimioterapia y que tiene. Entonces la vemos así o la vemos así, hermosa, pero, y creemos, ¿no? Que el tumor, y esa frase, el tumor cambia la vida, pero continúa, pero no su valor. Hoy, que es el lazo rosa, lo que tratamos de ponernos en el pecho, miramos pues a todas las mujeres un poquito vestidas de rosa e intentando visibilizar la prevención del diagnóstico que en nuestro país se ha convertido en la primera causa de mortalidad de las mujeres. Hace unos años era el cáncer de cuello uterino. Hoy el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte y además reconocemos la importancia entonces de esto. Hoy el día rosa, el lazo rosa, pero pensemos que a veces mujeres con otros colores, con cabello, sin cabello, también tienen cáncer. Hoy lo que quiero es con ustedes tratar de mirar más allá de la alopecia, más allá del órgano enfermo, como algunas veces hemos compartido, seguro con algunos de ustedes, más allá de esa mirada a lo que creemos que es solo catastrófico, estigmatizado el diagnóstico de cáncer hacia la muerte, hacia el sufrimiento, hacia la pérdida, comenzar a mirar desde esta nueva posibilidad de encontrar no solamente esperanza, expectativa, sobre todo esta oportunidad en esa esperanza realista. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer sería, ¿estamos preparados para recibir el diagnóstico de cáncer? Y es una pregunta que nos hacemos y nos debemos hacer cuando hablamos de psicoterapia, ya que decimos retos de la terapia psicológica, nosotros los que hacemos psico-oncología tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados incluso si pudiéramos nosotros ser el paciente o tener a alguien cercano nuestro para recibir ese diagnóstico? Yo escuchaba hoy a una paciente decirme, no esperaba recibir este diagnóstico. Yo todavía, muchas gracias Perlit, todavía no lo asimilo. Y es una realidad. Ha pasado poquito más de 10 días y ella está en proceso de aceptarlo. Es que no hay un tiempo. Y es la realidad. En el modelo de la sociedad actual, valoramos el sufrimiento como algo normal o lo patologizamos y exigimos la lucha y exigimos que la persona sea el guerrero o la guerrera. Exigimos que vamos a enfrentarnos a este mal. ¿Y por qué lo menciono? Porque no sé si se han percatado de los cambios comunicacionales que existen. Hace unos años era el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El año pasado, ya hace 2 años se quitó el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque el término bélico termina generando esto. El guerrero y la guerrera, y hay pacientes que pueden sentir que están cansados no es que de luchar, sino que finalmente luchas contra ti mismo, con una parte de ti, y el campo de batalla es tu cuerpo, y no hay descanso. Por lo tanto, cada uno podría elegir, no es que cómo quiere sentirse, si alguien viene, la fortaleza no es que estás en una guerra. Aprender a conocer nuestro cuerpo no es una batalla permanente. Entonces, el ser guerrero o ser guerrera no termina enfocándose desde el punto de vista de la resiliencia incluso. Y allí venía, el año pasado se trató de incorporar incluso dentro del mismo texto, ya que habíamos quitado la lucha, y luego quedaba la otra palabra, contra. Y entonces uno dice, contra el cáncer sí, y en favor entonces sí de la diabetes, contra el cáncer sí, pero a favor de qué otra enfermedad. Y entonces es contra cuando sabemos que el diagnóstico se va a seguir presentando. ¿Por qué? Porque hoy, que es 19 de octubre, volvemos a lo mismo, nos identificamos con la posibilidad de decir que la mejor prevención es la detección precoz. Entonces nosotros como psicólogos, nosotros como psicooncólogos, nosotros que estamos en este campo, tenemos que empezar a reconocer que las formas de comunicarnos, las miradas específicas van a tener que ser adaptadas al paciente. Eso significa que si el paciente dice sí,
Yo estoy luchando, no le vamos a decir, no, no luches, pero es jalar, acompañar desde esa mirada específica propia, pero en algún momento que diga, me cansé, no es decirle sigue hasta esa parte final, sino aperturar. Entonces, ahí ya empezamos nosotros a reconocer esta intervención terapéutica. La atención es igual para todos, y acá yo quiero llamar también un poquito a esta mirada especial hacia la red de salud, en el sentido en que veía una infografía muy interesante que decía que más allá del lazo rosado debemos preocuparnos también por generar políticas públicas que puedan permitir que disminuyan, tal y como dijo la OMS en esta frase de este año, para poder disminuir las brechas y las inequidades que existen en las poblaciones que a veces no pueden tener acceso a una atención. Entonces, tenemos que reconocer que incluso cuando hablamos de psico-oncología, cuando hablamos de psicoterapia, cuando hablamos de intervención, acompañamiento, no es exactamente igual para todos. Ya hemos podido tener nosotros también la oportunidad de que hayan seguros que coberturen, incluso de la parte privada, coberturan por lo menos 2 atenciones o 3 atenciones psicológicas, otros una atención cada mes, al menos de nuestra especialidad. Eso es un gran avance. Pero la psico-oncología entonces no tendría únicamente que estar en el campo asistencial. También podemos, y si nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de hablarlo, tenemos que generar entonces este camino, abrir caminos, abrir puertas, porque somos parte de la integridad del tratamiento con el paciente con diagnóstico oncológico. Por lo tanto, podríamos decir que hay una necesidad de discusión, hay una necesidad de encuentros. Este encuentro que nos permite identificar indicadores, que nos permite identificar protocolos, que nos permite identificar la necesidad de formar equipos en los cuales esté el paciente, esté la familia y esté el equipo de salud. Entonces, si analizamos nuestras acciones, ¿qué no hacemos y qué no tenemos? Nosotros no curamos las enfermedades médicas, y ahí vamos a ir a esa parte de la información, incluso desde el punto de vista de la intervención. No tenemos fórmulas mágicas para vivir más. Por más que estamos y reconocemos en una cultura anti-envejecimiento, en un momento en el tiempo en el que se privilegia la juventud, la salud, la fortaleza. Me escondo para que nadie me vea. Las palabras de un paciente me decía una paciente joven de 32 años, es que no quiero que mis hermanos se preocupen por mí. No le he dicho a mi papá porque no quiero que mi papá se preocupe por mí. Y le digo, y entonces, si no quisieras que se preocupe por ti, ¿qué te gustaría? ¿Que sean indiferentes a lo que te pasa? Bueno, no. Y entonces es esa mirada hacia, no quiero que se preocupen por mí, o quisiera, y cambiamos esta forma de mirar, no quiero que se preocupen por mí porque no quiero que me tengan lástima, no quiero que me tengan pena, no quiero que la gente me vea mal. Sí, quiero que estén atentos a mí, que es diferente. Y nuevamente volvemos a esa primera parte, la comunicación, que es importantísimo como este hilo conductor en la terapia. No hay mejores o peores modelos terapéuticos de intervención, al punto que muchas veces podemos reconocer que algunas técnicas de una terapia pueden enfocarse quizás a otras. No buscamos que el paciente tenga que reconocer desgracias anteriores para sentirse fuerte y resiliente. No trabajamos solos, somos y formamos equipo. No somos invulnerables a los problemas o enfermedades como el cáncer. Por lo tanto, si en algún momento nosotros, por ejemplo, creemos que mi experiencia con la enfermedad, yo ya lo pasé, haz tal cosa. No, cada experiencia es propia, cada historia es única. Y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psico-oncológico, lo reconocemos aún más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el diagnóstico puede ser exactamente igual y el protocolo exactamente igual, aún así esas respuestas frente a ese tratamiento médico puede ser diferente. Imaginémonos toda la diferencia y en la complejidad individual de cada uno de nuestros pacientes.
Por lo tanto, lo que sí vamos a comenzar a mirar son esas necesidades psicológicas que puede tener el paciente. Quiero ver que se apagó una luz por aquí. Y entonces, ¿cuáles son estas necesidades? El mantenimiento de la propia identidad y percepción de control. Le decía que voy compartiendo con ustedes algunas técnicas que a mí me gustan mucho y que quizás pueden ayudar, porque creo que lo que uno comparte termina siendo importante también para los pacientes o para los que ya de repente pueden tener en algún momento acompañamiento terapéutico. Y entonces decimos, ¿no? Percepción de control. Un ejemplo muy claro es, todos tenemos un televisor en casa. Yo comentaba esto en algunas clases y digo, yo no sé si todos los que tienen un televisor, no importa, mientras más grande dicen mejor, mientras más espacio ocupe en la pared, mejor se ve. Muy bien. ¿Se han percatado dónde están los botones de encendido y de apagado del televisor? ¿Saben si es que dónde se sube, dónde se cambia el canal? A veces no. ¿Saben por qué? Porque tenemos el control remoto. Cuando se pierde el control remoto, no sé si se han percatado las personas en la casa, ¿y dónde está? Pero nadie va a buscar dónde está el botón del encendido o el apagado, porque puede que se haya quedado en un canal que nos gustaba. Seguimos buscando. Y una vez que alguien lo tiene, tuvo el control. El paciente, cuando aparece el diagnóstico, a veces tiene esa pérdida de su percepción de su propio control. Lo que tenemos no es que darle ese control remoto, sino que él sepa que siempre lo tiene. Pero a veces la percepción de pérdida que se asocia a este duelo de pérdida de la salud. La necesidad de comunicar. Es tan difícil, dicen, comunicar. Pero recordemos algo, a veces desde los enfoques terapéuticos, por ejemplo, en Gestalt, ¿no? Lo que la persona calla, el cuerpo lo siente. Y el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta, el cuerpo sufre o el cuerpo llora. En algún momento lo hemos escuchado. Pero no porque el cuerpo presenta solamente un determinado diagnóstico porque tuvo tal problema, no. Sino porque hay un cambio a nivel, el estrés, la elevada presencia de cortisol, genera que hayan cambios conductuales que hacen que nosotros tengamos menos capacidad de poder reforzar inmunógenos conductuales y a veces lo que hacemos es presentar patógenos conductuales. Que ahí tenemos que trabajar también desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, no solo de la psicología, sino de la psicología de la salud. El poder coberturar la participación, pero que el paciente pueda tomar decisiones. Todos tenemos que tener la capacidad de autonomía y de funcionalidad. El cuerpo finalmente es del paciente. La necesidad de confiar. Nadie va por la vida diciendo, aparece alguien y uno confía. Piensen ustedes, si en este momento donde estamos necesitamos sacar algo, de repente estamos en el trabajo, de repente otras personas estarán en algún lugar y tienen que mandar a alguien a su casa. ¿A quién les darían las llaves de su casa? ¿A quién le darían ustedes la tarjeta suya para que pueda sacar un dinero si fuera urgente? ¿A quién le darían su teléfono celular? La confianza genera seguridad, comprensión y consideración. Terapéuticamente, nosotros podemos también reforzar esa necesidad de confianza que tiene el paciente. Y obviamente una necesidad que tiene es la garantía de esfuerzo y soporte de un equipo cuidador. Entonces, cuando hablamos del cáncer y cuando hablamos de la situación de poder generar una intervención inmediata, aparece la mala noticia. El cáncer siempre es una mala noticia. Si alguno de ustedes ha tenido o tiene un familiar con un diagnóstico oncológico, recuerden si cuando les dijeron en ese primer momento fue una buena noticia. Puede que haya sido una buena noticia lo que a continuación se escucha. Estadio clínico 0, de repente, que fue un diagnóstico incidental, posterior a una prueba, a una tomografía, a una resonancia. Un estadio clínico 1, un estadio clínico 2. Y entonces puede que ahí aparezca esa mejor posibilidad. Pero siempre la mala noticia está asociada al diagnóstico oncológico, porque sigue siendo mirado como catastrófico y sigue siendo mirado y estigmatizado asociado a la pérdida. Entonces, puede afectar la forma de poder incluso mirar nuestro bienestar, porque nos corta.
y a veces está en el mejor momento de nuestra vida. Estamos preparando algo importante y aparece el diagnóstico y sentimos que nos corta lo que estamos haciendo. Es limitante y al ser progresiva, a veces en la fase, en esas fases de estadios clínicos más avanzados, puede generar también respuestas desadaptativas. Pero el transmitir las malas noticias no tiene por qué impedir que se pueda prestar un apoyo emocional adecuado, una terapia de apoyo o mantener relaciones sostenidas, adaptativas, importantes con el paciente. Pero pensemos, el mensaje es independiente del mensajero. Por lo tanto, si nos capacitamos incluso para poder acompañar y dar el mensaje, siempre el diagnóstico lo da el médico, pero nosotros preparamos al paciente en la etapa de prediagnóstico, sí, podemos no decirle el diagnóstico, pero evaluar terapéuticamente si el paciente está en la capacidad de poder escuchar el diagnóstico, de poder comprender el diagnóstico. ¿Por qué? Porque recordemos que en cáncer siempre los tiempos son importantes. Y porque después de esa etapa de información, de aceptación, de comprensión, viene la adherencia terapéutica. Y es que a veces miramos la conspiración del silencio. Y allí hay un aspecto importante. Cuando nosotros ocultamos, cuando nos callamos, cuando intentamos alterar una información. Y la pregunta yo mencionaba hace un momento, siempre la hago. ¿De quién es el cuerpo? El cuerpo es del paciente, no es mío, del terapeuta, no es del oncólogo, no es de la familia, porque incluso hasta un niño pequeño, por más que los padres firmen ese consentimiento, cuando el niño ya se le puede ir explicando de acuerdo a la edad, pero el cuerpo sigue siendo de la persona que tiene ese diagnóstico. Y es importante identificar esas necesidades del paciente, esas necesidades familiares y no alterar la información pensando que alguien no tiene la posibilidad o la capacidad de comprender lo que puede estar pasando. Nosotros de esta intervención terapéutica podríamos identificar, me pasó con un paciente de 72 años que me mandaron como interconsulta y me comentaron que el paciente había mencionado que si es que él tuviera un diagnóstico oncológico, preferiría morirse. O en todo caso, si tuviera cáncer, había dicho. Y que él podía agarrar cualquier cosa y atentar contra su vida. Y la idea era que el paciente tenía que pasar a la unidad de oncología porque esa era la mejor opción en ese momento y no podía perderse mucho tiempo. Y cuando yo fui y hice esa entrevista terapéutica, porque a veces pensamos que la terapia solamente es en el momento de, ok, vamos a hacer terapia. Las entrevistas también pueden ser de orientación y esta orientación terapéutica para poder hacer esta preparación en la etapa prediagnóstico. En esa entrevista, al paciente en un momento le pregunto si toda su vida él había tomado las decisiones. Y él me decía que sí, que siempre había tomado las decisiones, que a él le gustaba que le dijeran las cosas de frente, de manera directa. Y le pregunté cuánto sabía de su diagnóstico, cuánto sabía de los estudios que le estaban haciendo. Estoy resumiendo un poquito. Y me dice que estaba esperando los resultados de un examen que le habían hecho. Y le digo, y nos hemos se ha puesto a pensar, estaba toda su familia allí, ¿qué resultado podría ser? Y me dice, bueno, sí lo he estado pensando. Creo que podría, espero no tener nada, pero creo que podría también ser cáncer. Ok, ¿y qué pasaría si fuera cáncer? Y entonces allí uno ingresó con el nombre. Una vez que aparece el nombre, porque hay pacientes que a veces no lo mencionan, pero una vez ya dejó de ser negado, ya dejamos esa conspiración para poder presentarlo. Y trabajamos con él las dos posibilidades. Sabíamos ya el diagnóstico, pero la posibilidad de que esperamos que nos fuera ese diagnóstico. Pero si fuera, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Y de hecho el paciente dijo, sí, quisiera que me lo digan, quisiera que me lo comenten, porque yo también quiero hacer un tratamiento. Salimos todos, estaba la familia, llamamos al jefe de servicio, le dio su diagnóstico, pero le dijimos, ya llegó los resultados. El mismo jefe tuvo ese compromiso de poder informarle y ese mismo día el paciente pasó a onco. De eso se trata.
La conspiración del silencio no obedece a una acción protectora del paciente. La idea es que no disminuyamos la capacidad de decisión. Las competencias terapéuticas, y allí vienen. ¿Cuáles son estos retos? Los retos son en cuanto a los saberes. ¿Cuánto conozco yo de terapias? De las tantas que existen, ¿cómo me voy a formar? ¿Cuánto sé hacer de terapia? ¿Cuánto yo podría comenzar a aplicar? ¿Y cuánto de actitudes terapéuticas puedo tener? Y empezamos con ello. Osho y algunas de las terapias generalmente mencionan y dicen que no nos alejemos de nuestra práctica. Y la práctica de un terapeuta es una tarea difícil, porque uno tiene que ser inmensamente compasivo. Y la compasión no es lástima, sino la compasión es esta capacidad de poder reconocer nuestro sufrimiento, de reconocer el sufrimiento del otro, pero inmediatamente activarnos a aliviarlo. Pero adicionalmente tiene cualidades que son la sabiduría, la fortaleza, incluso la amabilidad. Entonces, cuando uno es inmensamente compasivo, porque no son las acciones solamente lo que ayuda, no solamente la técnica, sino es la forma en la que nos acercamos. No hay nada comparado al amor, decía él, cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Las técnicas siempre van a ser útiles cuando son usadas como apoyo, pero finalmente cuando nos acercamos, a veces no es solo la técnica lo que ayuda, sino es esa posición cercana. Y decía él, un corazón amoroso. Y es que ahí aparece esa frase, solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Por lo tanto, cuando empezamos a conocer nuestras actividades, en este caso, de repente nuestras acciones, comenzamos a tratar de fortalecer nuestras competencias. Y esas competencias están asociadas allí. A mí me gusta mucho poner estas dos imágenes porque es como cuando afinamos un instrumento. Solo aquel que sabe cómo suena un instrumento, solo aquel que sabe tocarlo podrá mirar la cuerda, sea de una guitarra, sea de un piano, ver cómo suena cada nota. Y a la hora de poder tocarla, dice, ya está afinado y se hará música. ¿Cómo podemos nosotros afinar entonces a un terapeuta? ¿Qué competencias necesita? Y allí viene un terapeuta con formación, con supervisión, con un trabajo personal. Incluso el mirar el cáncer en ese trabajo personal, con apertura y curiosidad científica, con este reconocimiento a los principios éticos que debemos de tener, a los principios bioéticos y psicoéticos. Y allí viene, ¿no?, la partitura sobre la que el terapeuta y el paciente escriben juntos una melodía. Porque incluso hasta esa parte final de la vida, uno de los momentos también un poco difíciles, como quien dice que uno tiene, es en la despedida. Yo he podido despedirme de pacientes con los que he trabajado y agradecerles. A veces no puede haber ya una respuesta inmediata, pero uno se va despidiendo hasta de la familia. Porque así como cuando alguien nace y se es feliz en ese momento de nacimiento y se conoce y se reconoce quién estuvo allí, esos momentos de despedida también pasan a ser importantes en la vida de una familia que se queda en su proceso que esperamos siempre de duelo adaptativo. ¿Dónde? Y allí viene. No es lo mismo, alguien dirá, un banco con estas tres patas a este banco. Cuando nosotros, ¿dónde comenzamos a formarnos? Y de pronto a nivel académico, a nivel asistencial e incluso con investigación. Pero la idea es que nosotros seamos parte de un banco no solo con estas tres patitas, sino con estas tres patitas unidas. Aquí es como si habláramos de los trabajos multidisciplinarios, todos juntos sosteniendo el banco, pero aquí es como si habláramos de los trabajos interdisciplinarios, comunicándonos y generando un mejor soporte. Soporte entre nosotros. No es fácil trabajar con el dolor, no es fácil trabajar con el sufrimiento porque a veces hay mucha movilización. ¿Pero por qué? Porque cuando tú hablas de terapia, es como cuando, ustedes han visto, seguro que se han comprado alguna vez un sombrero o seguro que se han comprado alguna vez unos lentes. Se han percatado que incluso, si ustedes ven, los sombreros tienen números, que es el número, en este caso, de la circunferencia de nuestra cabeza. Cuando uno se pone unos lentes, no solamente vemos que nos queden bonitos, sino incluso si nos quedan, si es en el puente de la nariz, y si ustedes se percatan en sus lentes,
y los ven, sáquenlo y miren, y tiene un número. Y sabrán si es 16, si es 15, si es 17. Hay 2 números allí. Lo mismo, la psicoterapia serán esos números que nosotros elegiremos como para que calcen a la persona. Es como cuando hablamos de empatía. No es solo ponernos en el zapato del otro porque no calzamos igual. Es poder comprender al otro como si fuéramos el otro, y eso creo que es lo más importante. ¿Para qué? Para responder a la necesidad de un abordaje integral, que creo que termina siendo un punto significativo en el trabajo terapéutico, para poder controlar los síntomas, para poder controlar aspectos emocionales, sociales y espirituales. Decíamos hace un momento, quien tiene que tener el control es el paciente, para prevenir un duelo patológico, no un duelo que puede ser igual adaptativo o el preduelo frente a la propia muerte del paciente o el preduelo frente a la muerte de mi familiar al que estoy acompañando. ¿Para qué? Para responder igual a la promoción de un trabajo multidisciplinario y a esa coordinación intra e interniveles, a fomentar una comunicación permanente, a que le digamos a nuestros compañeros maravillosos de los equipos de salud que el paciente es más que esa mama que se está tratando, es más que un cuello uterino, es más que un páncreas, es más que la piel. Al punto que ustedes se han dado cuenta de que ahora podemos donar, que a pesar de que nuestro país está en la colita de la donación de órganos, se han dado cuenta de que ahora podemos donar mucho más. Ok, lo mismo. El trabajo integral es mucho más que un órgano, es un todo. Y para dar respuesta a estas diferentes necesidades de cada uno de los que integran esas patitas de ese banco. Y adicionalmente, aprender a parar para poder escucharnos. Decíamos que a veces los superhéroes, decíamos del guerrero y la guerrera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un superhéroe? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han sido llamados héroes o heroínas? ¿Cuántos de nosotros también somos conscientes de que un héroe no solamente es el que gana? ¿Saben? Un héroe es el que inspira. Un héroe, el peruano del Bicentenario, o el peruano, o el Miguel Grau, no es un héroe porque, ¿por qué? Porque inspira, ¿cierto? Y uno va a todas las marinas de otros países y lo encuentra. Por lo tanto, nuestro trabajo más que heroico es un trabajo que debe de inspirarnos primero a nosotros. Por lo tanto, paremos cuando necesitemos para que otros compañeros nos puedan escuchar o escuchemos a otros, tengamos un espacio. Y allí vienen los enfoques terapéuticos, o sea, los retos. Yo he puesto unos cuantos, no he puesto todos, quizás las terapias más conocidas. Voy a hablar algunos ejemplos de algunas de ellas, porque en la formación lo que intentamos es entrar en algunas con mayor información. Todas las terapias son importantes, todas son especiales, todas cumplen un objetivo. Dicen, no hay terapia mala. No, cada una tiene que adaptarse, así como las terapias psicodinámicas pueden estar orientadas para trabajar aspectos asociados de repente a la dinámica de nuestra vida, esos aspectos de repente de las historias de la terapia cognitivo-conductual, de repente para hacer un planteamiento en el manejo de la ansiedad o en aspectos asociados de repente al estrés. Cada terapia, la terapia de la CFT, la TCC, una de las que también se ha ido trabajando en la terapia positiva en cáncer, lo escuchaba hace poco también, hace unos años ya han empezado a trabajar desde este enfoque. Ahora voy a presentar alguna pincelada de ello, pero quiero que nos demos cuenta, porque alguien podría decir, ¿cuál es la mejor? ¿Saben? Donde uno se sienta cómodo, donde uno sienta que esta terapia verdaderamente me ayuda. Cada vez nosotros vamos trabajando y algunos de repente, si es que hay en la sala ya son terapeutas, se habrán percatado cómo incluso seguimos supervisiones para que nos ayuden en esa orientación terapéutica o la complementamos con otra formación para poder tener estrategias terapéuticas o técnicas terapéuticas para una determinada situación. Entonces, las técnicas de intervención terapéutica como tal, o coaching psicológico, la idea es que inicialmente se pueda reforzar el trabajo de la conciencia de enfermedad y adherencia terapéutica.
No necesariamente una mirada positiva hacia la recuperación, sino el que el paciente, ahora alguien dirá, pero si el paciente no sabe y hubo conspiración del silencio, entonces adherencia terapéutica, pero el paciente no sabe que tiene cáncer, entonces la adherencia terapéutica, pero tiene que hacer un tratamiento. Entonces hay pacientes a los que les dicen, estamos haciendo tratamiento para evitar que tengas cáncer. Lo he escuchado porque hay pacientes que me han dicho, sí, porque me han comentado que para eso estoy haciendo este tratamiento. Ok, pero el trabajo es reforzar ese nivel de conocimiento que asociado al diagnóstico y el poder también identificar esta adherencia, que es un paso a paso. Las técnicas para reducir también el malestar o sintomatología asociada al tratamiento. ¿Se acuerdan? La palabra, alguien dice la palabra sana. La catarsis, el reaseguramiento, técnicas para distracción, estas técnicas que, por ejemplo, están incluso asociadas a las tecnologías de la información o incluso a todo lo que puede ayudarnos. Si antiguamente alguien iba, otra especialidad, no psicología, no sé si cuando, de repente yo por mi edad, alguien iba al odontólogo y era terrible por el ruido y por todo lo que había. ¿Se han percatado cómo poco a poco ha habido un televisor, música para que te distraigas, pero igual suena casi exactamente cuando te hacen tu tratamiento? Nosotros también desde nuestro enfoque tendríamos que generar no distractibilidad, sino ayudar a que pueda disminuir el impacto de la tensión o del estrés frente a situaciones que se convierten en amenaza para el paciente. De repente a la hora de poder, que le puedan tomarle un análisis de sangre, a la hora que de repente le hagan una canalización para el tratamiento, ¿en qué momento ayudamos? El consejo o la orientación psicológica, la intervención psicoeducativa que se da desde el prediagnóstico, en la etapa de diagnóstico, en tratamiento, en la etapa libre de enfermedad hay educación psicoeducativa, en la etapa de recidiva. Lo más difícil a veces, me comentaban algunos oncólogos, para ellos, incluso no es dar la información del diagnóstico inicialmente, ¿saben? Es la información de que la enfermedad, la frase es la enfermedad volvió. Y una vez un compañero me decía, no sé cómo decirle que la enfermedad volvió, hace muchos años, y yo recuerdo haberle dicho en aquella época, la enfermedad volvió o la enfermedad nunca se fue, porque es diferente, ¿no? Esas recidivas o esas recurrencias de la enfermedad. A veces pacientes que ya no tienen y están libres de enfermedad pasan unos años y de pronto aparece el riesgo de que ahora puede volver a presentar una recidiva. Pacientes que ya tienen 5 años o 10 años, en las fases paliativas, en las fases final de vida o próximo a morir y en el duelo. Esas combinaciones cognitivo-conductuales, esa triada que hemos aprendido, que el ser humano tiene un pensamiento que se ve reflejado en una emoción y que visibilizamos a través de la conducta, técnicas existenciales, ese acercamiento humanista, las técnicas de activación emocional o de incremento de la percepción sensorial del paciente. Pacientes que te dicen, no siento, pero de repente piensan que ya no siente la comida y de repente sí puede tener olfato y entonces ayudarlo a que el paciente pueda volver a tener algo de control. Sí, siento, o sea, percibo los olores, el gusto no tanto, pero ayudarlo a que pueda no disminuir de repente esa motivación a la hora de poder alimentarse incluso. Los procedimientos para el desarrollo del insight y acerca de los problemas que puede tener el paciente. Actitudes terapéuticas. Mencionamos hace un momento la empatía, que es esa capacidad de ponerte en el lugar del otro. No es, decíamos, ¿es eso solamente? No, es la capacidad de comprender al otro como si fuera el otro. Pero el cómo sí, siempre recuerden que nos ayuda a reconocer que no soy el otro. Porque pensamos que ponernos en el lugar del otro es comprender su sufrimiento, pero no es solamente vivir su sufrimiento. Ahora, pasa algo, si es que tú lloras y algo te moviliza, en terapia, identifica lo que te moviliza y luego trabájalo. Actitud terapéutica de la tolerancia discriminada, esta disponibilidad del paciente y del terapeuta a un espacio terapéutico específico, esta escucha, actitud de escucha imparcial, de escucha no parcializada, porque todos tienen que responder bien, porque puede que ahí nosotros estemos intentando que la mayoría pueda tener esa fortaleza y estar
con los dedos arriba y los pulgares arriba de sí estoy bien, y si encontramos a nuestro paciente que tiene en algún momento una respuesta emocional distinta, creemos que nosotros estamos fracasando. El compromiso condicional, no prometamos lo que no podemos cumplir. Un juicio nulo en el sentido de no hacer juicios ni prejuicios. Y yo ahí comparto con ustedes le decía a una paciente, otra paciente hoy, por teleconsulta, vamos a hacer, y lo he comentado creo alguna vez, vamos a hacer aloha. Y aloha es una técnica, es una estrategia, no es más que una técnica, es una estrategia que me gusta mucho porque es A-L-O-H-A, o sea, aloha. No como saludo hawaiano de hola o chao, sino mnemotécnicamente va a ser más fácil. ¿Y por qué? Porque es A de axe, L de listen, O de observe, H de help y A de axe again. Y pensemos, ¿cuántas veces nosotros miramos a alguien un poco con la mirada cabizbaja e inmediatamente sobreentendemos que está triste? Suponemos que está mal. Cuando hacemos aloha, no sobreentendemos, no suponemos. Lo que hacemos es primero preguntamos, luego escuchamos lo que nos dice el paciente, luego observamos y luego de allí nos activamos para ayudar o para acompañar o para aliviar. O sea, es como que ahí recién podemos hacer, o sea, ayudar, o quizás a veces solo estar, y luego volvemos a preguntar si hemos coberturado. Pero la no suposición nos alivia de emplear técnicas o de emplear estrategias que no corresponden al momento por el que pueda estar pasando el paciente. ¿Cuáles son esos principios básicos de la psicoterapia? Y quería compartir con ustedes porque van a ser importantes en todas las orientaciones terapéuticas y tenemos que tenerlas siempre presentes. Es que la psicoterapia en oncología va a estar dirigida a conservar la vida, no es a encarnizarnos con la vida, miren la diferencia, sino a conservar la vida, incluso en este concepto de la OMS, no asociado al diagnóstico. Es ese estado de bienestar físico, según la OMS de 1948, ¿se acuerdan? Físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, incluso en el contexto de prevención de la enfermedad, porque hay mucha asociación con la muerte, y la muerte solo es un instante. La muerte es un minuto. Cuando alguien fallece, le ponen la hora, 6.02. 6.01, la persona estaba viva. 6.03, la persona está en vida eterna. Y a veces la construcción del paciente o de la familia está en ese punto 02. Significa que entonces tenemos que proteger al paciente del daño psicológico asociado al diagnóstico, ayudarlo a adaptarse al diagnóstico y afrontar la enfermedad, facilitando a veces esa cicatrización que puede ser esa herida emocional y ese crecimiento. ¿Cuáles van a ser los conceptos o los criterios concretos de la psicoterapia con pacientes oncológicos? Uno importante es el predominio de temas relacionados con la enfermedad y con la calidad de vida en momentos críticos durante el curso de la enfermedad. Este aspecto puede ser incluso llevado a todas las enfermedades en las cuales hay un riesgo de vida o haya una inminente amenaza a la vida. Por eso que incluso en la formación nosotros consideramos que no es solamente para el abordaje de los pacientes con cáncer, sino incluso el abordaje de pacientes con enfermedades crónicas. Crónicas no transmisibles o crónicas transmisibles, y eso termina siendo importante. ¿Por qué? Porque trabajamos en esta implicancia de reconocer aspectos básicos del cáncer, de los tratamientos, cuál es el enfoque terapéutico, a reconocer el curso natural de la enfermedad, a mirar. La calidad de vida no es solamente el trabajo al final de la vida, la calidad de vida es inherente a nuestra vida. En este momento, cada uno de nosotros podrá mirar si tenemos calidad de vida. Por lo tanto, con cáncer o sin cáncer es un criterio, es un constructo importante. Otro aspecto a trabajar en psicoterapia y con psicoterapia es la necesidad de trabajar metas concretas. Metas concretas implica, ¿por qué? Porque el paciente siempre dice, pero es que yo quisiera tener 5 años más, 10 años más, y lo mira a su futuro. La idea es que el paciente reconozca que incluso el mañana es parte de una meta. No es vivir hoy como si fuera el último día, que las metas concretas
son importantes. No es solo me tengo que curar, que termina siendo esa meta más significativa, tercer nivel para mí en el trabajo que yo hago, sino la primera meta, que es control de los síntomas y que la enfermedad no avance. Entonces está relacionado a aspectos asociados al diagnóstico y que se solicita por ello de repente la primera intervención terapéutica. El enfrentamiento del psicoterapeuta al sufrimiento humano, al dolor y al deterioro físico y a la muerte. Uno de los aspectos que vamos a escuchar siempre es, pero qué difícil es trabajar, pero no te sientes mal trabajando con estos pacientes. Y es que en realidad el trabajar es de acuerdo a cómo uno pueda mirar esta relación con el paciente. Los psicoterapeutas que trabajan en entornos oncológicos también nos vemos enfrentados a mirar esa finitud de la vida, a identificar el sufrimiento, que no solamente está asociado a un diagnóstico, a veces a circunstancias personales, familiares, sociales, al dolor espiritual porque podemos no encontrarle sentido y significado a la vida, a ese dolor emocional, al deterioro y a la muerte. Alguien dice en algún momento, sí, pero es que uno tiene que hacer muchas cosas. Pero se han dado cuenta de que uno de los graves problemas que existe ahora es que ni siquiera estamos durmiendo bien. Los placeres más sencillos, incluso a veces no los tenemos. Trabajar con el paciente implica también mirar lo nuestro. La necesidad de trabajar terapéuticamente para adaptarnos a las necesidades emocionales y físicas del paciente, adaptándose y reconociendo sus limitaciones, aprendiendo a recibir ayuda, porque muchas veces solo se da. Yo cuido, yo protejo, yo contengo, me cuesta aceptar que me cuiden, que me protejan, que me contengan, que me acompañen. Y es mucho más difícil pedir que me apoyen, que me acompañen, que me contengan. Entonces, es dar, es recibir y es pedir. La terapia puede estar enmarcada incluso en esos tres niveles. La inclusión de la familia en el tratamiento terapéutico. El cáncer cuando llega a un paciente, pero la movilización al interior de la familia es amplísima. Entonces, la necesidad de incluir a los miembros de la familia en estos procesos, ¿por qué es importante? Porque desde el más pequeño puede ver también cambiada su rutina. La mamá que siempre estaba en casa atendiéndolo y ahora ya no está. El papá que de repente siempre llegaba y era el proveedor de la casa y ahora ya no puede hacer algunas actividades, puede que ya no esté y está hospitalizado. O de repente la abuelita o el abuelito que podían estar también al que visitaban los fines de semana y ahora está con una situación de enfermedad progresiva. Entonces es importante implicar a todos los miembros de la familia. Conocer de psicopatología y para preguntar de antecedentes psicopatológicos al paciente es importante, sí. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que la ley de salud mental dice que nosotros no podemos diagnosticar, lo que sí tenemos que saber, aún así puede alguien poner impresión diagnóstica porque nos pueden pedir o puede describir los criterios diagnósticos porque son importantes, puede poner los códigos Z. O sea, tenemos que ofrecer información al equipo de salud sobre la situación del paciente y terapéuticamente levantamos esa información para poder compartirla con el equipo de salud. Integrarnos en las diferentes modalidades. El psicooncólogo entonces debe conocer, alguien dice, muchas modalidades terapéuticas, conocer estrategias o técnicas. Vamos escuchando y creo que ahí la investigación también ayuda a poder encontrar cuáles pueden ser las mejores estrategias y las que pueden favorecer incluso el trabajo de afrontamiento que puede ser mucho más efectivo. Esta calidad en la relación psicoterapeuta-paciente para poder compartir sin cuestionamientos, sino para que podamos encontrar un momento en el que se incluye el valor y significado de la vida, donde hay dilemas éticos, donde se facilita el desarrollo de vínculos emocionales, donde la cercanía va a depender. Alguien decía en algún momento, ¿no? Cuando estamos en unidades hospitalarias, no se nos va a quitar, no se nos va a caer el título si le alcanzamos un vaso de agua al paciente si nos lo pide. No va a pasar nada si de repente alcanzamos ese carrito de la comida y le ponemos la bandeja porque en ese momento nuestras compañeras están con otros pacientes delicados y nosotros estuvimos pasando por allí. Hay momentos en los que la relación que podamos establecer con el paciente puede también reforzar
esa necesidad de acompañamiento y de que podamos colaborar entre todos. Somos un equipo. Hasta para poder movilizar a veces a un paciente de una cama a una camilla para que pueda ser trasladado, una sola persona no lo puede hacer. En algunos momentos hemos tenido que ir muchos de nosotros para poder entre todos poder ayudar con la guía de la enfermera o de la técnica, que son las expertas en cómo movilizar y ser parte de. Piensen ustedes, la metáfora ayuda mucho. A mí me gusta trabajar mucho con metáfora, con narrativa. Piensen ustedes, estamos hoy en la procesión del Señor de los Milagros. ¿Cuántas personas, cuántos cargadores de una cuadrilla cargan al Señor de los Milagros? No sé si son 48, por ahí alguien lo sabe. ¿Se imaginan que hayan 5 menos? Perfecto, podrán cargarlo, pero el peso será mayor. La idea es que cuando tú tienes un equipo, cada uno en el rol que le corresponde puede hacer su tarea. El sumar a un equipo será parte del trabajo en la formación que nosotros tenemos. Ejemplos de distorsiones y sesgos cognitivos desde la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, podemos, y así como estos hay cuadros de distorsiones y sesgos cognitivos. Por ejemplo, yo he traído aquí de 3, ¿no? Tipo de sesgo de catastrofización y exageración. Ejemplo, el cáncer es como una sentencia de muerte. Mi esposo me abandona, será el fin. Esa frase. Ahí está, bueno, la definición que no la vamos a ver. El etiquetado. No mantengo relaciones sexuales con mi esposo. Soy una mala esposa y una mala madre. Hemos tenido pacientes que también nos mencionan esas frases. No tengo varios, ni mamas, soy un engendro, no soy una mujer. Tengo una mutación en BRCA1, soy una mutante, podría decir una paciente. Etiquetarse, clicharse, imperativos, tipo de sesgo de los deberías, ¿no? Sentir que uno está obligado a hacer cosas. Debería sentirme bien y no venirme abajo. Debería no preocupar a mi familia y ocultar mi dolor. Es que yo realmente debo de estar bien porque está mi madre y están mis hijos. Y yo me controlo, pero cuando ya estoy camino a la clínica, llego a la clínica, en ese momento me derrumbo. Esos deberías que a veces generan tanto sufrimiento. Se trabaja cada uno de los sesgos, identificamos incluso las ideas irracionales, por ejemplo, desde la terapia racional emotiva igual. Este es otro tipo de terapia psicológica adyuvante, es muy complicado hablar sobre todas, me refiero, pero por ejemplo he traído algunas. En los objetivos, mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y reducir la ansiedad. En este tipo de psicología adyuvante es porque ustedes van a escuchar en oncología. Tratamiento de quimioterapia adyuvante o tratamiento de quimioterapia, o tratamiento neoadyuvante. Adyuvante significa el tratamiento significativo, el más importante, el prioritario. Entonces, neoadyuvante sería que la quimio es antes de la cirugía. Esta psicoterapia igual implica, está basado en Mori y Angrer, por eso dice espíritu de lucha positivo. Nosotros trabajamos ahora desde el espíritu de la resiliencia. ¿Qué técnicas pueden usar? Ventilación de sentimientos, que algunos lo conocen, tareas graduadas, planificar, registrar pensamientos automáticos, y entonces la paciente comienza a registrar y tiene su cuadernito para que pueda llevar a sesión. Las técnicas cognitivas, estrategias cognitivas de afrontamiento, reestructuración cognitiva, que es una de las estrategias más importantes, trabajo con parejas, identificar a la pareja y que pueda ser coterapeuta y entrenar en comunicación. En la terapia gestal, uno de los objetivos más importantes, por ejemplo, es el aprender a darse cuenta de lo que hace y cómo hacer en cada momento con el fin de clarificar los problemas y confusiones que surgen en la vida. Entonces, el paciente se trabaja desde la gestal. Alguien dice, ¿se trabaja silla vacía? Sí, yo he trabajado silla vacía, por ejemplo, en algún momento, no solo para ver el órgano y es como que hacer ese diálogo con esa parte del cuerpo, dependiendo. Hay pacientes con los que se podría trabajar desde ese nivel de vivencia. Lograr una mayor integración, facilitando el crecimiento y el desarrollo de la persona, o sea, de nuestro paciente. Y allí viene, ¿no? Cerrando gestal. O sea, cerrando esas situaciones pasadas que se traen a la sesión para aliviar las cargas. Hay pacientes que responden muy bien a los enfoques y a las técnicas gestálticas, por ejemplo. Y es que se fomenta actitudes activas, responsables, que les permiten aprender y observar sus conductas para poder experimentar unas nuevas. O sea, es
cerrar algunas situaciones y reconocer que el paciente no es que vuelves a ser el mismo de antes. Es como cuando nos dimos cuenta de que ya podíamos dejar de usar mascarilla en algún lado. ¿Vamos a volver a marzo del 2020, antes del 15 de marzo? No. ¿Tenemos que volver a esta nueva situación? No, tenemos que continuar con todo lo que hemos podido pasar. La psicoterapia positiva en cáncer. Esta es Cristian Ochoa, que está en el ICO de Barcelona y a quien de repente lo escuché y además es un gran colega y amigo. Él mencionaba lo importante que es comenzar, por ejemplo, no a pensar que la psicoterapia positiva en cáncer es, y es eso, ¿no? Lo que hacemos un poco de psicología positiva no es levantar los pulgares, sino es este empeño terapéutico que va a posibilitar ampliar el ámbito tradicional de la psicoterapia, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Es dirigiendo las intervenciones desde estos recursos de funcionamiento positivo de los pacientes, que son emociones positivas, como lo decía Seligman, pero nosotros sabemos que a veces hasta una tristeza o el miedo no es una emoción necesariamente negativa, sino que es una emoción adaptativa cuando te activa conductualmente, o una emoción contextualizada porque está en el contexto. Trabajar desde las fortalezas, Seligman y Peterson trabajaban sus 6 virtudes y las 24 fortalezas, y los significados personales desde la psicoterapia positiva es ese sentido y ese significado de la vida. Adicionalmente, identificando los indicadores psicopatológicos. Y voy terminando ya. Es que las personas, todos, ustedes, yo, nuestros pacientes, tienen un deseo, tenemos el deseo inherente de crecimiento, de plenitud, de felicidad. Ustedes le preguntan a todos, haz una lista de yo merezco, y una de las que va a poner allí en la lista, si ustedes hagan, me merezco, 2 puntos, guión, 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 casi siempre, nunca podemos generalizar, aparece ser feliz. Por lo tanto, la felicidad, a pesar de que trabajamos también, ¿no? esa relación con la tiranía del pensamiento positivo, no en ese lado, sino sabemos que tenemos esta necesidad, esa inherente necesidad de crecimiento, de evitar el dolor, de evitar la miseria, la preocupación, la ansiedad. La psicopatología se engendra cuando el crecimiento se frustra, y a veces un diagnóstico oncológico creemos que solamente nos corta, nos frustra, y cuando miramos lo que alguien logró, de pronto más cercanía familiar, más crecimiento, y ese crecimiento postraumático. Entonces, esta parte sustancial del sufrimiento, del malestar emocional y de la psicopatología se engendra en el lógico límite que impone la vida a la muerte. En ese minuto, y en la expectativa de ampliar, de avanzar en ese minuto, de ganarle más minutos, de ganar más días, más semanas, más meses, más años a la vida. Y es que el estresor en psicoterapia positiva con el cáncer, él mencionaba, ¿no? Es esta fuente interna, y es la relación entre el cambio con valencia positiva de crecimiento versus el trabajo. El trabajo es, trabajamos la culpa y la vergüenza porque lo que tendríamos que valorar sería la responsabilidad y el autocuidado. El trauma futuro, que es el apuro asistencial, y de repente priorizar cambios y apreciar la vida sin delimitación temporal, esa amenaza permanente de la muerte y esta estructura consciente. Y lo invalidante, que es esta incomprensión o esta soledad o este no quiero ver a nadie, y la necesidad de reconocer que sí es importante tener a otros, asociado al agradecimiento y la gratitud. Y este es un pensamiento que seguro que en algún momento lo han leído y quiero compartir con ustedes como esa parte final. ¿Por qué? Porque hasta el título, ¿no? Pero no es el no te rindas por lucha, sino es de Mario Benedetti, cuando he trabajado de repente duelo, y si me permiten ustedes leerlo porque realmente es hermoso. Y dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento.
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Quiero recordar eso, que siempre hacer terapia, formarnos en terapia para psico-oncología es eso. No estamos solos y formamos una comunidad y una red. Y yo quiero dejarles aquí con Nadiuska. Dejo de compartir en grande, si no, ella quiere presentar el programa de psico-oncología donde el objetivo es poder obtener mayores conocimientos en la evaluación y el tratamiento de pacientes con cáncer, los efectos psicológicos en las distintas fases de la enfermedad, por medio de un entrenamiento práctico en la intervención directa sobre el paciente y los familiares, identificando trastornos oncológicos, se revisa epidemiología, etiología, factores de riesgos, se identifican las reacciones emocionales ante la situación de estrés y diferenciarlas de un trastorno psiquiátrico. Está dirigido a psicólogos clínicos y de la salud, trabajadores sociales, psicoterapeutas, bachilleres y profesionales en salud. Esto es el plan de estudios, 4 módulos amplios, grandes. Lo bajo un poquito, Neriuska, no sé si es que, para que lo comentes, o si no sé si hay alguna pregunta y me das la opción, o de repente tú lo comentas. Sí, doctora, indique los beneficios del plan de estudios, ¿ya? Y las preguntas al final. Estos somos Marianela Sánchez Wagner, que es una colega a la que quiero muchísimo y además es extraordinaria. Ella tiene su formación, trabaja aquí en Oncosalud, tiene muchos años igual de experiencia. Estamos juntas en este programa de especialización de psico-oncología y realmente hemos intentado coberturar con estos módulos casi todo lo que puede tener una formación de bastante más larga para que puedan acceder a lo que podemos nosotros reconocer como estos fundamentos, los aspectos psicológicos, psiquiátricos, la intervención terapéutica, la psicología del niño y del adolescente, la psicología geriátrica, y la comunicación y con el superviviente del cáncer, cuidados paliativos, consejo genético, prevención, promoción e investigación. Esta es la información, creo que tú mencionas, Sí. Nadiuska. Ujú. Muy buenas noches con todos, ¿qué tal? Sí, le damos la bienvenida ya a este programa. Tenemos el programa de especialización de psico-oncología, lo tenemos aperturado para el 29 de octubre. Están abiertas las inscripciones ya para que puedan enriquecer sus conocimientos en la área oncológica. Los horarios son muy flexibles, las clases son únicamente los días sábados, de 8 a 11 de la mañana, con la doctora Marilo Toledo, que nos ha enriquecido con su talento y con sus conocimientos en la área oncológica. La duración de la formación son 4 meses. La modalidad 100% virtual, son clases en vivo, son clases sincrónicas, casos prácticos, y esta es una parte de los conocimientos que vamos a tener en el programa. El costo de inversión es muy importante conocerlo y también los beneficios. Quien está aperturando el programa es la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Esta es la 6ª promoción de este programa que está iniciando en el mes de octubre. Tenemos convenios, ya el cual le ofrece un 15% de descuento a todos nuestros profesionales en salud. Como indicó la docente, la doctora María Toledo, va dirigidos a psicólogos y a profesionales en salud. Los profesionales que estén colegiados en colegio de médicos, enfermeros,
el colegio de psicólogos, odontólogos, obstetras, también licenciados en nutrición, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, son bienvenidos a participar en el programa y tienen un descuento del 15%. Las pensiones, manejamos 3 pensiones, costo regular 550, costo del 15% 468 y costo para nuestros egresados, nuestra casa de estudio 440. Total de inversión del programa de 2.500 soles. ¿Quiénes ingresan a estos convenios? Los colegios profesionales, instituciones con convenio en la Universidad Norbert Wiener como el MINSA, Salud y entre otras instituciones que les puedo nombrar. Cuando indico egresados, quiere decir egresados de nuestra casa de estudio, puede ser el Instituto Carrión, del área de pregrado, el área de posgrado, ¿ya? Cuenta con una cuota mensual de 440, cuotas accesibles para que ustedes se puedan formar en la área oncológica. ¿Cuáles serían los requisitos para yo participar en este programa? Los requisitos son muy sencillos, DNI en lo que es o pasaporte si es extranjero, solicitud de admisión que se envía por correo electrónico, el grado académico pueden realizarlo desde técnicos, bachilleres, licenciados en profesionales de salud y su constancia de pago. El primer pago es los 300 soles de inscripción junto a sus cuotas. ¿Cuántas cuotas son? 4 cuotas según corresponde, ya según el convenio, o cuota regular o cuota egresada. También le voy a dejar mis contactos en el chat para que me puedan comunicar si desean mayor detalle de información, si desean mayor detalle de lo que es el plan de estudio, se pueden comunicar directamente conmigo a través de llamadas, a través de WhatsApp. Les voy a dejar el audio para consultas y preguntas del programa o de la parte teórica que hemos dado de este webinar el día de hoy. También Ok, pueden escribir por el chat si desean hacer una pregunta. muy bien. Entonces, bueno, este es el contacto de Nadiuska y dejo de compartir y bueno, nos quedamos por lo menos unos minutitos antes. Ahí está Nadiuska, está escribiendo. Ay, bueno, gracias, Perlit. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Están los audios activos si quieren realizar preguntas o también lo pueden realizar por el chat. Ok. Creo que no hay ninguna. Entonces, ¿se puede liberar el video? No, ya, de repente, no sé. Bueno, yo espero quizás solamente hoy, dada la fecha, pues tratar de seguir haciendo prevención. Sí, Yesita, ¿no? Buenas noches, doctora. Quisiera hacerle una pregunta. ¿El curso de 4 meses es un curso introductorio a la especialización? Después de ello, ¿hay un entrenamiento más largo? Hemos intentado, como no hay una segunda especialidad como tal en psico-oncología, no se ha aperturado todavía. Lo que hemos intentado es hacer este programa de especialización tratando de abarcar todos los tópicos de la psico-oncología. Es un reto para nosotros y para nuestros estudiantes el poder compartir durante estos 4 meses de trabajo y de formación. Entonces, no es un curso introductorio, en realidad es el desarrollo en sí. Ahora, de hecho, hay algunas y con material que les podemos brindar, con toda la bibliografía, definitivamente, por ejemplo, ayudaría cuando uno tiene una formación terapéutica, pero eso no hace que hemos tenido alumnos o estudiantes que son, por ejemplo, recién egresados que están formándose, estudiantes que están haciendo y trabajando con otro tipo de diagnósticos de la psicología clínica. Así que nuestro programa está enmarcado en todo lo que implica la psico-oncología, en un marco bastante amplio, o sea, es un reto en realidad, ¿no? Ok. Gracias, Indira. No sé si es que de repente, ok. Bueno, en todo caso, alguien, no sé, creo que encendió su micro, pero A ver, doctora Toledo, hay la oportunidad
de practicar o de hacer o de estar acompañado y de ver in situ la intervención de algún paciente con las técnicas o con el conocimiento que nos van a impartir? Nosotros traemos casos reales, casos nuestros, incluso autorizados, o sea, con consentimiento, a pesar de que no se mencionan los nombres, los traemos a la clase y los trabajamos. En algún momento, lo que pasa es que la situación actual de cambio de la virtualidad a veces ha generado también que no podamos nuevamente volver a llevar de repente a algún alumno. Yo he tenido la oportunidad de tener en algunos de los alumnos del programa de especialización pidiendo autorización, han ido a verme porque han tenido algún caso o algunos traen sus propios casos también. Ahorita estamos con esta virtualidad tratando de incorporar alguna práctica y se irá viendo también en el transcurso del mismo programa. Recordemos que al ser virtual, no todos los estudiantes, por ejemplo, son de Lima. Hemos tenido estudiantes incluso también del exterior y eso también a veces enriquece esa mirada del programa. Buscaremos, Perlit, retomar nuevamente con cierta presencialidad quizás para la parte práctica. Pero los casos son todos eminentemente casos trabajados y casos reales. Ok, le agradezco. Sería muy provechoso y muy interesante, ¿no? Tener también esa parte de práctica. Sí, Porque... ahora lo que pasa es que es retomar porque, por ejemplo, la universidad tiene convenio con varias instituciones de salud, solo que retomar es incluso ver quiénes estarían para poder ir quizás a ver los trabajos terapéuticos, los trabajos de intervención en el marco de repente de la misma liberación de accesibilidad a las instituciones de salud. Retomar ahora, Perlit, todavía estamos hasta diciembre en emergencia sanitaria, según el MINSA. Entonces, no dudo que lo vamos a volver a retomar. ¿Está bien? Listo. Excelente. Perfecto. Pues, gracias. A nombre de la Escuela de Posgrado, a nombre de la profesora Marianela Sánchez Wagner, que también con ellas hacemos ese trabajo e invitamos a otros colegas también a participar en el mismo, o sea, a otros psicólogos, a otros psicooncólogos, así que vamos a estar encantados de poder estar con ustedes si es que se inscriben y serían el 6º grupo. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy, por poder acompañarnos y buenas noches, Nadiuska. Ya nos Buenas estamos noches, viendo. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Nilda del Cusco, buenas noches. Señorita Nadiuska, Sí, mira, ¿qué tal? yo me enteré del webinar porque tengo a la doctora Marilyn en mi WhatsApp, pero me hubiese gustado que me enviaran la invitación para estar en esta introducción. Sí, perfecto. Si desean, nos puede dejar sus datos para poderla tener en nuestra base y todos los webinars que tengamos será la invitación. Se le envía por correo y también se envía SMS porque a veces se nos hace imposible llamar a toda la base, pero sí se le envía la invitación por correo electrónico si está registrada previamente. Pero si desea, me puede dejar sus datos ya y nos comunicamos vía chat o vía WhatsApp. Sí. Sí, ya lo tengo, o sea, ya he dado mis datos. Ah, perfecto. Sí, a todos les mandó información por correo electrónico desde el día lunes. Si no tiene registrado la WINE, puede ser que le lleguen los mensajes a spam. Y también se envió SMS. Oh, ok, entonces de repente ha pasado eso, porque no tengo yo la información en realidad. ¿Desea información del programa o ya la tiene? No, ya lo tengo, ya estoy inscrita. Ah, Gracias. perfecto, ya, excelente. Bien. Disculpe, buenas noches. Creo que no Buenas estoy noches.
Buenas noches, no la escucho. Buenas noches. Disculpe, no estoy inscrita. ¿No está inscrita en el programa? ¿Se desea inscribir? Sí, por favor. ¿Me deja sus datos, estimada, que está Nilda, correcto? Sí, correcto. Estimada Nilda, ¿puede guardar mi número? Mi número es 977-563-885. Puede escribirme por WhatsApp o llamarme de forma inmediata al momento de culminar la charla, o me deja su número por el chat para poder comunicarme. Disculpe, ¿me puede repetir otra vez el número, por favor, para poder... Ya, 977 ¿Ya? 563 ¿Ya? 885. Me escribe por WhatsApp, le envío el detalle de la información para que la pueda tener, los horarios, los costos, y estamos en comunicación. Ok, gracias. Gracias a ti.